Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual menciona que después de que la imputada haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, en caso de que no se ajuste al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla por la probable comisión del hecho que la ley señala como homicidio con grado culposo, en relación a los artículos 18 ter, 123 y 125 del Código Penal del Distrito Federal. Señor juez, esta Fiscalía cuenta con los datos de pruebas suficientes para acreditar que se ha cometido un delito en el que la acusada obró de forma culposa. Esto así, conforme lo siguiente. Los hechos ocurrieron en la calle Reforma número 321, 5A, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, entre las 5 y 5:30 horas, el día 21 de diciembre del 2021. La causa de muerte fue llevada a cabo con un arma blanca punzocortante. En primer lugar, con los datos de prueba consistentes en el informe policial, en el cual, de las entrevistas hechas por los agentes a la imputada Raquel Castillo Padilla, afirma haber discutido con el occiso Alejandro Campos Rodríguez en la cocina de su domicilio rural. El motivo de las circunstancias es por el cual la acusada tiene conocimiento, por medio de mensajes, como ella lo declara, de que su cónyuge lleva una relación extramarital con la ciudadana Janina Domínguez León, la cual tiene un hijo con el occiso. Esto provoca que la acusada reaccione de forma violenta y confronte a su esposo. Es por esto que posteriormente la acusada afirma haber tomado el arma punzocortante dentro de la confrontación, por lo cual el occiso trata de quitarle el arma y sufre un forcejeo entre la acusada y la víctima. Esto así provocando, con los datos de prueba consistentes en la valoración médica del perito legista Pedro Miguel Valenciano, la primera herida punzocortante en la región lumbar derecha, esta con 3 centímetros de profundidad. La acusada insiste en lesionarlo y aplicando cierta firmeza provoca la segunda herida punzocortante, esta en la cara anterior al tórax, lo que provoca que traspase el tórax y transfixie la pared del pulmón izquierdo. Asimismo, transfixia la pared del pericardio, llegando a producir una herida en la arteria pulmonar, esto provocando la muerte instantánea. La acusada quiere herirlo, pero no privarlo de la vida. Es por eso que acude inmediatamente al domicilio de su vecina, también testigo, Cristal Fernández Martínez, la cual se ubica en el departamento que está frente al suyo. La testigo, por medio del informe policial homologado de los agentes Alberto Jesús Olavarrieta y Javier Ibarra Vasco, se tiene que la acusada fue a su domicilio pidiendo ayuda, ya que había cometido un error. Aquí la acusada afirma su culpa, pero no la intención. De igual manera, la testigo afirma haber visto al occiso tirado en el suelo ensangrentado e inconsciente y afirma haber llamado a la policía. Con el registro policial y de peritaje se tienen los hechos que prueban y que afirman que la testigo llamó a emergencias a las 5:40 horas. Ya a las 5:50 ya se encontraban 2 agentes de la policía en el lugar de los hechos. Estamos ante un hecho que está tipificado como delito y en el cual se tiene que la imputada participó en este hecho y por lo cual respecta que la imputada es la probable autora directa de este hecho al privar de la vida al occiso Alejandro Campos Rodríguez. Todo esto está fundamentando en el artículo 123 del Código Penal del Distrito Federal, el cual menciona que al privar de la vida a otro, asimismo el mismo código del artículo 125 que dice que el que al privar de la vida a su cónyuge con conocimiento de esta relación, obra culposamente la imputada Raquel Castillo Rodríguez, en el cual se tiene el fundamento en el artículo 18 ter del Código Penal del Distrito Federal, el cual menciona que obra culposamente aquel que al producir el resultado típico que siendo previsible no lo previó o que lo previó confiando en que no se produciría, se tiene la conducta de privar de la vida a su cónyuge. Señor juez, esta Fiscalía sostiene que tiene los datos de prueba suficientes para acreditar que la imputada participó en el hecho y que obró de forma culposa. Y al no existir la causa de exclusión de la acción penal, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castilla Padilla. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa
solicita auto de no vinculación a proceso a favor de la señora Raquel Castillo Padilla. La imputada Raquel Castillo Padilla mantenía una relación marital con el señor Alejandro Campos Rodríguez desde hace 10 años. Juntos residían en su domicilio conyugal en la calle Reforma número 321 5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Su relación era bastante hostil y violenta por parte del señor Alejandro, ya que reiteradas veces en el pasado tuvo comportamientos agresivos y violentaba a la señora Raquel con golpes e insultos. Meses atrás le provocó lesiones en el muslo izquierdo y en el hombro derecho hasta acabar en el hospital. Esto se sustenta con los datos de prueba en la carpeta de investigación consistentes en fotografías de las lesiones de la señora Raquel, que obran parte de la carpeta de investigación. El 21 de diciembre del 2021, la señora Raquel llegó a temprana hora a su domicilio, ya que se sentía mal en el trabajo y se tuvo que retirar. Esa misma noche, el señor Alejandro no llegó a cenar y llegó a su domicilio entre las 11 p.m. y las 12 a.m. Al instante de su llegada, se desencadenó una discusión entre ambos, ya que la señora Raquel había descubierto la infidelidad del señor Alejandro. La situación se salió de control y el señor Alejandro agredió con bofetadas a la señora Raquel y le dio un empujón, lo cual le causó equismosis en la cadera, en el muslo izquierdo y en el antebrazo izquierdo. Para recuperarse del dolor y por miedo a que el señor Alejandro la volviera a agredir, la señora Raquel se dirigió a la cocina mientras que Alejandro se fue a otra habitación. Después de un tiempo, el señor Alejandro fue a la cocina y siguió discutiendo con la señora Raquel hasta volverle a dar otra bofetada. La señora Raquel ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad, debilidad y en un estado de shock por todas las lesiones y las heridas que el occiso le provocó. De este modo, Alejandro se produce una herida en la parte izquierda del tórax y una herida en la parte lumbar derecha para desacreditar la violencia que ejercía sobre Raquel en la puerta principal de su domicilio, mismas que le causaban la muerte. Los datos de prueba que sustentan los hechos es el testimonio de Raquel Castillo, que relata que Alejandro tenía una gran frustración de años atrás por la infertilidad de ella, lo cual provocaba que el mencionado le realizara burlas, sarcasmos e insultos hacia su persona y como consecuencia un gran daño psicológico a Raquel. A partir del 4º año de matrimonio, el señor Alejandro ya no simplemente agredía de manera verbal a la señora Raquel, sino que continuó con golpes y bofetadas. De igual manera, el testimonio de Cristal Fernández, amiga y vecina de Raquel desde hace 6 años, sustenta las agresiones tanto físicas y verbales del hoy occiso contra Raquel. Esta misma la acompañó meses atrás al hospital por lesiones que le había provocado el occiso y tomó fotografías que se encuentran en la carpeta de investigación. En el testimonio de Gabriela Enríquez Pons, magistrada y jefa de Raquel, relata que Raquel le confesó que desde hace unos meses Raquel se había estado sintiendo deprimida y el día de los hechos se encontraba con un semblante realmente malo. Tenía los ojos vidriosos, malestar estomacal y tenía la cara muy pálida, lo que refleja la vulnerabilidad de la señora Raquel en ese momento, antes de los hechos. Por otra parte, es notorio que dentro del peritaje criminalística no se encuentran huellas digitales que pertenezcan a la señora Raquel dentro del arma blanca, ni tampoco sangre en las manos ni en la ropa, ni tampoco lesiones en las manos, y el cuchillo que fue utilizado se encontró al lado del hoyo occiso. De acuerdo a la bibliografía en el estudio en medicina legal, el doctor Andrés Santiago Sáenz afirma que cuando una lesión es autoinfligida, la piel se abre al ser aplastada con demasiada fuerza y rozando con un hueso, se forma una herida alargada y irregular con un aspecto lineal. Lo solicitado por la Fiscalía carece de elementos de la teoría del delito, ya que se actualiza una exclusión del delito fundamentado en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal. La causa de atipicidad se da en la ausencia de la conducta que se realiza sin la intervención de la voluntad del imputado. Y de acuerdo a la hoja de atención del Hospital Santa Prisca, Ciudad de México, firmado por el médico en urgencias Ricardo Martín Toscano, e integrada en la carpeta de investigación, la señora Raquel se presentó al hospital con un ataque de pánico que mostraba síntomas como miedo a morir, sensación de asfixia, malestar estomacal y latidos cardíacos fuertes. Y aparte, equismosis en la cadera, en el antebrazo izquierdo y en el muslo izquierdo,
lo cual permite de manera razonable decir que la señora Raquel se encontraba en una posición de indefensión y en un estado de shock por todas las heridas y lesiones que el señor Alejandro le había provocado, lo cual la incapacitaba para realizar cualquier acto que tentara contra la vida de este occiso. Por lo anterior y toda vez, no se establecen los elementos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito auto de no vinculación a proceso. Su señoría, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía promueve el debate hacia lo respectivo de las medidas cautelares en el caso de Raquel Castillo Padilla, en razón de asegurar su comparecencia a lo largo de todo el proceso penal. Asimismo, asegurar el adecuado desarrollo de la investigación, la protección de los testigos y de la comunidad en general. Tal como lo expresa el párrafo segundo del artículo 156, con apoyo de los datos recopilados por los agentes de policía, las declaraciones realizadas en las entrevistas, las pruebas y el análisis de evaluación de riesgos realizado por el peritaje, esta Fiscalía solicita las medidas cautelares correspondientes a las fracciones sexta y octava del artículo 155 del dispositivo legal procesal, que se actualizan a las siguientes peticiones. Como primera medida, la presentación periódica de la imputada Raquel Castillo a una institución psiquiátrica que usted, su señoría, designe en los días primeros y 15 de cada mes. Como segunda medida, la prohibición de acercarse a la testigo Janina Domínguez en un rango no menor a 500 metros, con efectos de salvaguardar su integridad y la de su hijo menor. La Fiscalía considera que estas medidas son las más pertinentes para el caso, en parte que cumplen con los principios de proporcionalidad. En el transcurso de los siguientes argumentos expondré el porqué de esto. Existe una verdadera riesgo de sustracción de la imputada Raquel Castillo, ya que no cuenta con muestras de arraigo contundentes, ni dependientes económicos, ni hijos directos, ni familia, ni rastros de familia en el estado. De hecho, sus padres actualmente residen en Sinaloa. Tampoco cuenta con ninguna relación personal dentro del ámbito laboral, ya que su misma jefa confesó que Raquel siempre ha sido una persona callada y reservada. En la declaración de los hechos, Raquel confesó haber pasado por periodos de depresión intensa y su jefa, la magistrada Gabriela Enríquez Pons, confirmó esos estados de desequilibrio ecológico por los que Raquel pasaba. En el delirio de la última pelea que Raquel tuvo con su excónyuge y víctima Alejandro Campos Rodríguez, fue diagnosticada con una crisis nerviosa, que indica presuntamente la comisión del delito tipificado como homicidio culposo, ya que fue durante este lapso de tiempo en el que padeció amnesia. Para cuando Raquel recuperó la conciencia, el cuerpo de la víctima yacía en el piso con las heridas mortales provocadas con el cuchillo 3 claveles que la misma Raquel confesó haber agarrado antes de los sucesos delictivos. Bajo estos argumentos, espero que quede clara la necesidad de disponer bajo el cuidado de una institución psiquiátrica a la imputada Raquel Castillo, en parte para asegurar su comparecencia a lo largo del proceso. Asimismo, impedir que su desestabilidad psicológica pueda nublar su juicio de nuevo y producir más incidencias delictuosas. A su vez, esta medida cumple con el principio de mínima intervención, con base en el análisis de evaluación de riesgos de la Unidad de Medidas Cautelares que diagnosticaron riesgos medios para la imposición de dichas medidas. Otra circunstancia que no se puede ignorar, su señoría, fueron las presuntas amenazas que Raquel cometió en contra de la testigo Janina Domínguez y de su hijo menor, que por cierto fue producto del amorío entre la testigo y la víctima Alejandro Campos. Durante las entrevistas, Janina Domínguez resaltó el hecho de haber recibido severas llamadas con insultos por parte de Raquel y con la amenaza de pagarla muy caro si es que declaraba en su contra por el homicidio de Alejandro Campos. Evidentemente, esto indica un peligro en la obstaculización de la investigación, como lo indica el párrafo segundo del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos de la materia. Asimismo, existe un evidente peligro para la protección de los testigos, con lo que se actualiza el artículo 170 del mismo Código Procesal. En resumen,
para ateniendo al debido proceso estipulado en el artículo 19 constitucional, respetando los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y al criterio de mínima intervención, la Fiscalía recalca la importancia de disponer bajo el sometimiento del cuidado de una institución psiquiátrica a la imputada Raquel Castillo Padilla, agendadas en los días 1 y 15 de cada mes. También la prohibición de acercarse en un rango no menor de 500 metros a la señora Janina Domínguez. Para finalizar, reitero el señalamiento de dichas medidas cautelares fundamentadas en los artículos 155 en sus fracciones sexta y octava. Es cuando, su señoría. Su señoría, esta defensa se encuentra en desacuerdo con las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, debido a que estas son violatorias a los principios rectores de proporcionalidad de acuerdo con los principios de medidas cautelares. Por lo que propongo se imponga a la señora Raquel Castillo Padilla la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a la testigo Janina Domínguez y la presentación periódica ante el juez de manera mensual. Esto se encuentra en el artículo 155, fracción primera y fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. No existe pruebas suficientes que acrediten que la imputada debería de ser suministrada ante una institución psiquiátrica. Es decir, la hoja que se tiene de diagnóstico que se ha realizado después de los hechos suscitados el día 21 de diciembre, es evidentemente que la señora se encontraría bajo una crisis nerviosa después de haber presenciado tales hechos, además de que ella había sufrido violaciones y acoso por este señor, por el hoyo Oxiso, durante muchos años. Es importante mencionar que no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 168, su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales correspondiente al riesgo de sustracción, debido a que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para desacreditar el arraigo que existe. La señora Raquel Castillo Padilla reside en el Estado desde hace más de 10 años y esto puede ser corroborado por medio del título y cédula profesional de la señora Raquel Castillo Padilla, quien fue egresada de la Universidad Autónoma de México y además ha vivido por más de 6 años en su domicilio actual. Esto de igual forma se acredita con la declaración que da la señora Cristal Fernández y quien es su vecino, además de que la señora Raquel cuenta con un trabajo estable desde hace más de 2 años, en el que no solamente ha sido estable, sino se ha remunerado de forma exitosa. Es decir, teniendo una vida digna y teniendo una vida estable, no existe motivo alguno por el cual la señora Raquel decida no colaborar con la justicia. Además de que en el reporte judicial se ha dicho que ella ha colaborado de manera voluntaria, además de que no se ha hecho uso de la fuerza al momento de ser detenida. Sin embargo, su señoría, nos encontramos de acuerdo con la Fiscalía de imponer la medida cautelar que se encuentra en el artículo 155, fracción octava, que corresponde a la prohibición de acercarse a la testigo Janina Domínguez. Esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de ambas ciudadanas, además de evitar que se dé un altercado o una situación que pueda salirse de control, además de que la investigación pueda desarrollarse de forma oportuna. Por otra parte, vuelvo a reiterar, propongo se imponga la medida cautelar correspondiente a presentarse ante un juez de forma mensual el primer día de cada mes, para que de esta forma no pueda ser afectada la señora Raquel en sus actividades laborales. Por otra parte, como ya se ha mencionado, no existen las pruebas suficientes que dicten por medio de un diagnóstico o por medio de un estudio de un profesional correspondiente que diga que la señora necesita que sea puesta bajo cuidados psiquiátricos. Es por esto, su señoría, que es importante mencionar que las declaraciones realizadas por la Fiscalía
existen incongruencias, por lo que de existir un peligro de sustracción, no existiría un riesgo de manipulación y obstaculización de la investigación. Por lo tanto, atendiendo a los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y mínima intervención, propongo se impongan las medidas cautelares correspondientes a la prohibición del acercamiento a la testigo Janina Domínguez en un rango menor de 500 metros. Y además, la medida cautelar correspondiente a la presentación periódica ante un juez el primer día de cada mes. Esto con sustento en el artículo 155, fracción primera y fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría.